El 29 de abril de 2014, un hombre llamado Clayton Lockett estaba programado para ser ejecutado en el Centro Penitenciario Estatal de Oklahoma. Esta no fue una ejecución cualquiera. A simple vista, el caso parecía un desenlace esperado para un hombre que había cometido crímenes espantosos, pero lo que ocurrió esa tarde resultó ser mucho peor de lo que todos podrían imaginar. Aunque muchos defenderían que Lockett merecía la muerte, el proceso de su ejecución es un recordatorio desgarrador de cómo incluso los métodos más modernos y supuestamente humanos de aplicar la pena capital pueden salir horriblemente mal. Clayton Lockett fue condenado a muerte por el asesinato de Stephanie Niemann, una joven de 19 años que sufrió un destino indescriptible a manos de Lockett en 1999. Stephanie fue secuestrada, violada, torturada y finalmente enterrada viva después de recibir un disparo en el pecho. La brutalidad de sus crímenes fue tan impactante que muchas personas, incluidas las familias de las víctimas, consideraban que la pena de muerte era el único castigo que Lockett podría recibir. No obstante, el 29 de abril de 2014, Lockett no parecía estar dispuesto a aceptar su destino tan fácilmente. La ejecución había sido programada para las 6 de la tarde, pero desde el inicio, las cosas no fueron como deberían haber sido. Lockett pasó su último día intentando evadir lo inevitable, mostrando signos de angustia y resistencia. Se negó a colaborar en el proceso que lo llevaría a la muerte y, de hecho, en un momento incluso intentó cortarse a sí mismo con el fin de escapar de la ejecución, un intento desesperado de evitar lo que sabía que le esperaba. Las autoridades penitenciarias enfrentaron varias dificultades para poner en marcha la ejecución. Las primeras horas fueron complicadas, con Lockett resistiéndose de manera activa. En un momento, el personal penitenciario tuvo que recurrir al uso de un taser para intentar someterlo. Pero, incluso después de esto, la ejecución no comenzó a tiempo. El proceso fue frenado en múltiples ocasiones, lo que solo intensificó la angustia de todos los involucrados. Y mientras todo esto ocurría, las horas pasaban, y la hora programada para su ejecución se desmoronaba. A las 6:20 de la tarde, ya pasados 20 minutos de lo previsto, los funcionarios finalmente lograron insertar una aguja intravenosa en su pierna, algo que inicialmente había sido un desafío significativo. El procedimiento de inyección letal requiere una precisión quirúrgica para que las drogas puedan administrarse correctamente en el sistema del reo. Pero Lockett presentó una dificultad extra. Sus venas eran notoriamente difíciles de localizar. Las primeras tentativas de colocar la aguja intravenosa en sus antebrazos fallaron. Después, el personal probó con la yugular de su cuello, luego en su pie izquierdo y finalmente en su clavícula, antes de encontrar una vena viable en su ingle, casi 20 minutos después. Esto ya era un mal presagio para lo que iba a seguir. Finalmente, con Lockett colocado en una camilla, los funcionarios hicieron lo que nunca deberían haber hecho. Cambiaron el cóctel de drogas que se usaría para la ejecución. En lugar del fármaco tradicional, el pentobarbital, que debería haber inducido el coma y la muerte de manera rápida y sin dolor, se utilizó una alternativa más barata y de dudosa efectividad llamada Masilam. Este sedante fue introducido en un intento de continuar con las ejecuciones en medio de la escasez de ciertos fármacos de la pena de muerte. Masilam, sin embargo, no es un anestésico, sino un sedante, lo que significaba que no estaba diseñado para dejar a la persona completamente inconsciente, lo que fue el primer error crucial. La preocupación que muchos tenían, especialmente los testigos y los médicos involucrados, fue que Lockett no iba a estar completamente inconsciente durante el proceso. Y efectivamente, a las 6:23 de la tarde, cuando la inyección de Masilam fue administrada, las cosas empezaron a tomar un giro espantoso. A las 6:30 de la tarde, 7 minutos después de que se le administró el sedante, Lockett tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta.
lo que inicialmente parecía una señal de que la ejecución estaba funcionando. Sin embargo, los funcionarios comenzaron a notar que algo no estaba bien. El alcaide de la prisión observó que, aunque Lockett parecía estar drogado, no estaba completamente inconsciente. Fue entonces cuando el equipo de ejecución se dio cuenta de que el sedante no estaba haciendo su trabajo. La ejecución fue detenida brevemente y la incertidumbre aumentaba. Durante unos minutos, los testigos pudieron ver cómo Lockett comenzaba a moverse y a sacudirse, lo que indicaba que todavía estaba consciente y experimentando dolor. Los funcionarios, sin embargo, decidieron continuar con la ejecución, administrando los siguientes dos fármacos, el vercuronio y el cloruro de potasio. El primero de estos medicamentos paraliza los músculos respiratorios, lo que significa que Lockett dejaría de poder respirar por sí mismo. El segundo, el cloruro de potasio, es el que detiene el corazón al alterar el equilibrio de electrolitos, causando un paro cardíaco. Lo que sucedió después fue tan terrible como inevitable. En lugar de morir rápidamente como se esperaba, Lockett comenzó a luchar por respirar. No podía moverse completamente debido al efecto paralizante del vercuronio, pero estaba completamente consciente. Los testigos relataron que Lockett comenzó a jadear y a luchar por su vida. Se le oyó emitir palabras incomprensibles. Algunos dicen que dijo, «Oh Dios, esto no está bien». A pesar de sus esfuerzos, la ejecución continuó y se volvió cada vez más espantosa. El dolor y la agonía de Lockett duraron mucho más de lo esperado. Este fue el comienzo de una de las ejecuciones más fallidas y horribles que la historia moderna ha presenciado. A las 6:36 de la tarde, aproximadamente 13 minutos después de que se administraran los dos últimos fármacos, Lockett empezó a luchar violentamente contra sus restricciones, lo que fue una señal de que el dolor estaba siendo insoportable. A las 6:37, Lockett intentó levantarse de la camilla, un movimiento que terminó con un fuerte suspiro. Un abogado presente en el sitio comentó que la escena era espantosa y describió lo que estaba viendo como una tortura. La agonía de Lockett se alargó debido a que las drogas no fueron administradas correctamente. La causa subyacente de su sufrimiento se reveló más tarde. La aguja intravenosa que se insertó en su ingle había fallado, lo que significaba que las drogas no ingresaron directamente en su torrente sanguíneo como deberían haber hecho, sino que se filtraron en los tejidos circundantes. Esto prolongó innecesariamente su sufrimiento. La ejecución de Clayton Lockett terminó a las 7:06 de la tarde, más de 40 minutos después de que comenzara. La secuela de esa ejecución fue que, por primera vez, el estado de Oklahoma tuvo que enfrentar las consecuencias de un procedimiento fallido y, en un giro irónico, la ejecución de Lockett llevó a una revisión de los métodos de ejecución en todo el país. Pero para Lockett ya era demasiado tarde. Este caso, que para algunos se interpretó como justicia, resultó ser un recordatorio terrible de los errores fatales que pueden ocurrir cuando las autoridades no siguen el procedimiento adecuado y cuando el llamado método más humano de ejecución no es tan humano después de todo. La ejecución de Clayton Lockett no solo fue una tragedia personal, sino también un ejemplo impactante de los fallos inherentes en un sistema que se supone que es humano y libre de sufrimiento. La inyección letal, el método elegido para ejecutar a Lockett, es considerada la forma más moderna y civilizada de aplicar la pena capital y se ha utilizado ampliamente en los Estados Unidos como un medio de terminar con la vida de los condenados sin causarles dolor. Sin embargo, lo ocurrido esa tarde en la prisión de Oklahoma muestra lo peligroso que puede ser confiar en un sistema que no está tan bien perfeccionado como muchos querrían pensar. El procedimiento estándar para la inyección letal está compuesto por 3 drogas, cada una de las cuales tiene un propósito específico para asegurar que el condenado muera de manera rápida, efectiva y sin dolor. El primer fármaco es el pentobarbital o en algunos casos sodium tiopental, que es un potente sedante.
Su función es inducir el coma en el prisionero, asegurándose de que quede completamente inconsciente antes de que se administren las siguientes drogas. El segundo fármaco, bercuronio bromuro, es un relajante muscular que paraliza los músculos respiratorios, impidiendo que la persona pueda respirar por sí misma. Y finalmente, el tercer medicamento, el cloruro de potasio, es el encargado de detener el corazón, causando un paro cardíaco. Este procedimiento ha sido diseñado bajo la premisa de que el prisionero debe estar completamente inconsciente y sin capacidad para sentir el dolor cuando los otros dos fármacos hagan su efecto. Sin embargo, la ejecución de Clayton Lockett expuso una serie de fallos catastróficos que demuestran que el proceso no es tan infalible como muchos piensan. Para empezar, la ejecución de Lockett no solo comenzó tarde, sino que también estuvo marcada por un sinfín de errores y complicaciones. Uno de los primeros problemas que enfrentaron los funcionarios fue la inserción del acceso intravenoso. En una ejecución por inyección letal, se requiere que se inserte una aguja intravenosa en una vena del condenado para administrar las drogas. Para muchos prisioneros este procedimiento es simple, pero en el caso de Lockett, sus venas eran especialmente difíciles de localizar. Se intentaron múltiples ubicaciones, comenzando por las venas de los antebrazos, pero cada intento fracasó. Después, se intentaron otros puntos más invasivos, como la yugular y el pie izquierdo, sin éxito. Finalmente, después de varios intentos fallidos y con el tiempo avanzando, el personal médico logró insertar una aguja intravenosa en la vena femoral en la ingle de Lockett. Sin embargo, este retraso de 20 minutos antes de que finalmente se pudiera acceder a una vena adecuada ya era un presagio de lo que estaba por venir. Lockett estaba ahora atrapado, físicamente inmovilizado, y listo para enfrentar un destino que, por ironía, sería mucho más doloroso de lo que cualquiera podría haber anticipado. Lo siguiente fue aún más alarmante. En lugar de usar el pentobarbital, el sedante que se utilizaba comúnmente en las ejecuciones letales hasta esa fecha, el estado de Oklahoma decidió hacer un cambio radical. Debido a la escasez de los fármacos tradicionales, como el pentobarbital, que se había vuelto difícil de obtener debido a restricciones internacionales, las autoridades decidieron utilizar un sustituto, Maxilam. Este fármaco, que es un sedante utilizado generalmente para la inducción de procedimientos médicos, no tiene el mismo efecto anestésico que el pentobarbital. Aunque se usa para tranquilizar a los pacientes, no está destinado a inducir un estado de inconsciencia profunda como lo hace el pentobarbital. Para los condenados, esto significó que, aunque Lockett estaría somnoliento, no estaría completamente inconsciente, y esta fue la falla inicial que convertiría lo que debía haber sido una ejecución rápida y sin dolor en una tortura prolongada. A las 6:23 de la tarde, el procedimiento continuó con la inyección de Maxilam. En principio, este fármaco debería haber empezado a surtir efecto de inmediato, llevando a Lockett a un estado de inconsciencia. Sin embargo, pasaron varios minutos antes de que cualquier signo de inconsciencia apareciera. A las 6:30 de la tarde, los observadores notaron que los ojos de Lockett se cerraron lentamente y su boca se entreabrió ligeramente. Sin embargo, su comportamiento no fue el de alguien que estuviera completamente fuera de sí. A pesar de parecer estar somnoliento, Lockett no estaba completamente inconsciente. De hecho, al ser observado por los funcionarios, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El hombre no estaba en coma profundo, como debería estar según el protocolo. El alcaide de la prisión, con un tono de preocupación, confirmó que Lockett no estaba completamente inconsciente. Esto fue un gran problema, ya que las siguientes dos drogas serían mucho más dolorosas si él seguía consciente. En lugar de detener la ejecución, el personal optó por seguir adelante. A las 6:33 de la tarde, se administraron las siguientes dos drogas, el bercuronio y el cloruro de potasio. En un procedimiento ideal, Lockett debería haber estado completamente inconsciente, sin poder sentir nada mientras se le inyectaban estos fármacos. Pero debido a la falla en el Maxilam,
Lockett estaba completamente consciente mientras los otros dos fármacos comenzaban a hacer su trabajo. La parálisis respiratoria comenzó a afectarlo de inmediato. La sensación de asfixia debió haber sido insoportable mientras sus pulmones eran incapaces de funcionar debido al bercuronio. El dolor del cloruro de potasio al ingresar en su sistema fue aún peor. Este medicamento, que puede causar una sensación de ardor intenso, recorrió su cuerpo como un fuego líquido mientras su corazón comenzaba a detenerse. Lo que siguió fue pura agonía. Lockett comenzó a moverse violentamente, como si estuviera luchando por respirar. Los testigos relataron que vio cómo su rostro se torcía de dolor mientras intentaba hablar, murmurando algo que nunca fue completamente claro, pero que claramente indicaba su angustia. A las 6:37 de la tarde, Lockett intentó levantarse de la camilla, un esfuerzo inútil dado que sus músculos ya estaban paralizados. La escena que se desarrolló en ese cuarto de ejecución fue indescriptible, algo que, por más que se describa, jamás se podrá entender completamente sin haber sido testigo del sufrimiento humano que allí se vivió. Lo más espantoso fue que mientras los funcionarios observaban, no sabían exactamente qué estaba sucediendo. La aguja había fallado en su tarea. En lugar de administrar las drogas directamente a su sistema sanguíneo, las sustancias se filtraban en los tejidos circundantes, alargando innecesariamente la agonía de Lockett. Para él, la sensación debió haber sido equivalente a estar enterrado vivo, con el dolor de cada inyección extendiéndose como un fuego voraz por todo su cuerpo mientras luchaba por su vida. Este procedimiento fallido puso de manifiesto las fallas graves en el sistema de ejecución por inyección letal. Aunque el objetivo era ofrecer una muerte rápida y sin dolor, lo que ocurrió con Clayton Lockett demuestra que la inyección letal, incluso cuando se siguen los protocolos establecidos, no está exenta de riesgos y puede convertirse en una pesadilla. A medida que la ejecución de Clayton Lockett avanzaba, se hacía evidente que lo que se había planeado como un proceso relativamente rápido y sin dolor se estaba convirtiendo en una tortura indescriptible. Después de que el sedante Masilam fue administrado a Lockett, en lugar de perder el conocimiento y quedar en un estado profundo de inconsciencia como se esperaba, comenzó a mostrar signos de estar completamente consciente, a pesar de la parálisis que los otros dos fármacos deberían haberle causado. Desde ese momento, lo que ocurrió a continuación fue un sufrimiento tan insoportable que muchos de los testigos presentes nunca pudieron olvidarlo. En primer lugar, debemos recordar que el propósito del Masilam era sedar al condenado, induciéndolo en un sueño profundo para que no pudiera sentir nada durante el resto del procedimiento. Sin embargo, este fármaco no funcionó de la manera que se esperaba. Lockett permaneció consciente, lo que significaba que aunque sus músculos fueron paralizados por el bercuronio bromuro, su mente seguía plenamente activa, registrando cada momento, cada sensación, cada agónico segundo de lo que estaba sucediendo. Fue como si, en lugar de ser liberado de su sufrimiento, fuera consciente de cada parte del proceso que lo conducía a su muerte. A las 6:30 de la tarde, 7 minutos después de la administración de Masilam, se hizo evidente que algo estaba terriblemente mal. El alcaide de la prisión, tras observar la reacción de Lockett, declaró que no estaba inconsciente. A pesar de los esfuerzos por calmar la situación, Lockett seguía siendo consciente de todo lo que sucedía. Su boca se entreabrió y sus ojos se cerraron lentamente, pero sus movimientos y respiración indicaron que estaba más que consciente de su sufrimiento. El equipo de ejecución optó por seguir adelante, administrando el siguiente fármaco, el bercuronio bromuro, que paraliza los músculos respiratorios. Este fue el punto en que comenzó la verdadera agonía para Lockett. Aunque estaba físicamente incapaz de moverse debido al paralizante bercuronio, su cuerpo aún sentía el terror de no poder respirar. La sensación de no poder tomar aire, de sentirse asfixiado mientras los músculos del pecho y del diafragma no respondían, debió haber sido insoportable. Lockett estaba completamente consciente de que sus pulmones no funcionaban
pero no podía hacer nada para salvarse. En ese momento, su lucha por respirar se volvió más desesperada. Es como si hubiera sido enterrado vivo, pero desde el interior de su propio cuerpo. A esto se le sumó el cloruro de potasio, el último fármaco en la secuencia. Este medicamento está diseñado para inducir un paro cardíaco al alterar el equilibrio de electrolitos en el corazón. Pero el cloruro de potasio no solo es letal, sino que también es increíblemente doloroso. A medida que el cloruro de potasio comenzaba a recorrer su sistema, Lockett experimentó lo que muchos médicos han descrito como una sensación de fuego líquido corriendo por sus venas. Este fármaco irrita enormemente las paredes de las venas y la sensación de ardor es insoportable. Lockett, paralizado y sin poder moverse, no podía gritar ni emitir sonidos, pero en su mente probablemente estaba gritando de dolor. Mientras el cloruro de potasio hacía su efecto, Lockett intentó levantar su cabeza, como si de alguna manera intentara escapar de la tormenta que estaba azotando su cuerpo. Su esfuerzo fue en vano, ya que sus músculos no respondían. Todo lo que pudo hacer fue escuchar cómo su corazón se detendría en los próximos minutos. Los testigos presentes, que observaban la ejecución a través de las cortinas, fueron testigos de una escena desgarradora. Un hombre que, en sus últimos momentos, estaba experimentando un sufrimiento que no solo era físico, sino también psicológico. Lockett era consciente de que estaba muriendo, pero no podía controlarlo. La incertidumbre, el terror y la sensación de impotencia debieron haber sido insoportables. A medida que la ejecución se alargaba más de lo esperado, Lockett comenzó a mostrar signos visibles de sufrimiento. A las 6:37 de la tarde, apenas unos minutos después de que se administraran los fármacos finales, Lockett levantó su cabeza, como si intentara gritar, pero no pudo. En lugar de ser rápidamente sedado y caer en un coma irreversible como se había previsto, comenzó a agitarse, luchando contra las restricciones de su camilla. Era un hombre atrapado en su propio cuerpo, incapaz de escapar de la tormenta de dolor que lo arrasaba. Por supuesto, los funcionarios y testigos de la ejecución no sabían que la aguja a través de la cual se le administraban las drogas había fallado, lo que significaba que las sustancias no llegaban directamente a su torrente sanguíneo. En lugar de eso, las drogas se filtraban lentamente en los tejidos de su ingle, lo que alargaba el sufrimiento de Lockett y lo volvía aún más insoportable. Mientras las drogas comenzaban a hacer su efecto en el área de la ingle, el dolor era tan intenso que Lockett debió haber sentido que su cuerpo ardía desde el interior. Esta es la parte de la ejecución que muchos testigos describieron como tortura, porque, aunque la ejecución no era físicamente visible a través de las cortinas, los movimientos del prisionero y su evidente sufrimiento eran inconfundibles. Durante más de 20 minutos, Lockett luchó contra el tormento que su propio cuerpo estaba sufriendo. La agonía parecía no tener fin. Los funcionarios que observaban la ejecución se dieron cuenta de que algo no estaba bien, pero no sabían cómo detener el proceso o qué hacer para aliviar el sufrimiento del prisionero. Fue solo después de que el médico confirmara que el culto había fallado que los funcionarios comprendieron que Lockett no recibiría una muerte rápida y sin dolor, sino una tortura prolongada que lo llevaría lentamente a la muerte. Finalmente, a las 7:06 de la tarde, Lockett fue declarado muerto, más de 40 minutos después de que comenzara la ejecución. El retraso en su muerte, la falla en el procedimiento y la agonía indescriptible que sufrió son detalles que quedaron grabados en la memoria colectiva como una advertencia de que incluso los métodos más modernos y humanos de la pena de muerte pueden salir terriblemente mal, convirtiendo lo que debería ser un acto de justicia en una pesadilla insoportable. La ejecución fallida de Clayton Lockett no solo fue un evento traumático para él y para los testigos, sino también un punto de inflexión en el debate sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Lo ocurrido esa tarde en la prisión de Oklahoma mostró las grietas en un sistema que se presenta como infalible, pero que en realidad
está plagado de fallos, incertidumbres y horrores que no deberían formar parte de un procedimiento tan crucial. El sufrimiento de Lockett fue tan severo que, más allá de la controversia sobre la pena de muerte, este caso obligó a una reflexión seria sobre la ejecución por inyección letal como un método humano de terminar con la vida de un prisionero. Lo primero que debemos entender es que la ejecución de Lockett no fue simplemente un accidente aislado. De hecho, ya existían antecedentes de ejecuciones fallidas en Estados Unidos, aunque los errores previos no fueron tan ampliamente documentados o discutidos como en el caso de Lockett. En 2006, otro prisionero, Angel Díaz, sufrió una ejecución fallida en Florida cuando, debido a un fallo con el acceso intravenoso, las drogas no fueron administradas correctamente y se filtraron en los tejidos. Díaz sobrevivió durante varios minutos mientras experimentaba una agonía indescriptible, similar a lo que sucedió con Lockett. A pesar de estos casos previos, el incidente de Lockett, con su intensidad y visibilidad, desató un debate más profundo sobre la fiabilidad de la inyección letal. La primera gran falla que se identificó en la ejecución de Lockett fue la elección del sedante Maxilam, que fue utilizado en lugar del tradicional pentobarbital. A raíz de la escasez de ciertos fármacos utilizados en las ejecuciones letales, debido a las restricciones impuestas por los fabricantes, algunos estados comenzaron a buscar alternativas. Maxilam se convirtió en una opción accesible, pero este fármaco no tiene las propiedades necesarias para inducir una inconsciencia completa, como sí lo hace el pentobarbital. El uso de Maxilam, que es un sedante y no un anestésico, fue uno de los factores clave que hizo que Lockett permaneciera consciente durante la ejecución. Este fallo provocó que, en lugar de morir sin conciencia, Lockett sufriera de manera intensa y prolongada. La decisión de cambiar el protocolo sin investigar adecuadamente las consecuencias resultó en un procedimiento tortuoso y fallido. Otra de las grandes fallas fue el fallo en la administración de la aguja intravenosa. Después de varios intentos fallidos para insertar la aguja intravenosa en las venas de Lockett, finalmente se logró insertar una aguja en la vena femoral de su ingle. Sin embargo, lo que ocurrió después desveló el mayor error del proceso. El acceso intravenoso no se realizó correctamente, lo que impidió que las drogas fueran administradas correctamente a su torrente sanguíneo. En lugar de ingresar directamente en su sistema, las drogas se filtraron en los tejidos de su pierna, lo que alargó la agonía de Lockett y causó un sufrimiento innecesario. Este problema no fue identificado hasta mucho después, y el hecho de que los funcionarios no pudieran detectar el error a tiempo agrava aún más la tragedia. La falta de respuesta inmediata ante el sufrimiento de Lockett también expuso las deficiencias del sistema penitenciario. A pesar de las señales evidentes de que algo estaba mal, la ejecución continuó sin que se interviniera a tiempo. El protocolo de inyección letal debía garantizar que la persona fuera completamente inconsciente y no sintiera dolor, pero en el caso de Lockett, eso no fue así. Los funcionarios de la prisión, por no haber identificado el error en la aguja, permitieron que la ejecución continuara, lo que resultó en más de 20 minutos de agonía. Este retraso en la intervención no solo fue un error logístico, sino también una negligencia ética. El sufrimiento de Lockett durante tanto tiempo fue un claro recordatorio de que el sistema de ejecución por inyección letal puede fallar de maneras que ponen en peligro la dignidad y los derechos humanos de los condenados. El impacto de la ejecución fallida fue inmediato. A nivel nacional, el caso de Lockett provocó una revisión de los protocolos de ejecución en varios estados. La Administración de Drogas y Alimentos y las agencias responsables de la distribución de medicamentos comenzaron a hacer frente a la escasez de los fármacos utilizados para la pena de muerte, y varios estados, como Oklahoma, intentaron encontrar soluciones a la crisis de suministros. En algunos estados se empezaron a usar combinaciones de drogas no probadas, lo que aumentó aún más el riesgo de ejecuciones fallidas. Además, la participación de médicos en las ejecuciones comenzó a ser objeto de mayor escrutinio.
ya que el hecho de que un profesional de la salud, que ha jurado hacer el bien, participe en un acto que causa sufrimiento, contradice las bases éticas de la medicina. La ejecución fallida de Lockett también reavivó el debate sobre la pena de muerte en sí misma. Muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones como la American Civil Liberties Union han argumentado que, incluso si las ejecuciones se realizan correctamente, la pena de muerte sigue siendo una violación de los derechos fundamentales de los seres humanos. La forma en que Lockett murió, mientras aún estaba consciente y completamente paralizado, subraya la brutalidad de un sistema que, bajo la apariencia de ser humano, puede infligir un dolor y sufrimiento inaceptables. Para muchos, este evento fue una evidencia de que la pena de muerte, independientemente de los métodos utilizados, no puede ser justificada moralmente. Además, la tragedia de Lockett tuvo un efecto directo sobre las políticas en torno a la transparencia en las ejecuciones. En los días posteriores a la ejecución, surgieron cuestionamientos sobre por qué no se había revelado al público el cambio en los medicamentos utilizados, así como los detalles del procedimiento. Esta falta de transparencia sobre lo que realmente ocurrió durante la ejecución alimentó la desconfianza en el sistema y dejó a muchos preguntándose qué otros fallos no se habían revelado al público. En última instancia, la ejecución de Clayton Lockett dejó una marca imborrable en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos. No solo mostró las fallas graves en la ejecución de un condenado, sino que también desató una ola de reconsideraciones sobre la ética, la legalidad y la humanidad de la pena capital. La tragedia que vivió Lockett no solo fue un sufrimiento físico, sino también una manifestación de los fallos sistémicos que afectan a un proceso que, por su naturaleza, se supone que debe ser irreversible. La ejecución fallida de Clayton Lockett dejó una marca profunda en el debate sobre la pena de muerte, especialmente cuando se considera el concepto de humanidad detrás de los métodos utilizados. Lockett no solo fue víctima de una ejecución que salió mal, sino que su agonía subraya la contradicción inherente a la idea de que la pena de muerte puede ser administrada de manera ética y sin sufrimiento. La idea de que un sistema de justicia puede aplicar un castigo tan irreversible, bajo la premisa de que se está buscando justicia, entra en conflicto con el sufrimiento infligido durante el proceso, como se vio en este caso. Reflexionar sobre lo sucedido con Lockett exige preguntarnos si realmente estamos dispuestos a seguir defendiendo la pena de muerte, o si, por el contrario, necesitamos replantear nuestra visión sobre la justicia y la ética. En primer lugar, es necesario considerar lo que la pena de muerte realmente representa. A menudo se presenta como un medio para impartir justicia, como un castigo que asegura que el crimen no quede sin respuesta. Sin embargo, el caso de Lockett muestra que, aunque la pena de muerte se promueva como una medida humana y más civilizada que otras formas de ejecución, en la práctica puede ser profundamente cruel. La promesa de una muerte rápida, indolora y digna se ve completamente desmentida cuando los protocolos fallan y los condenados deben enfrentar un sufrimiento interminable. En lugar de ser el fin de un sufrimiento, la pena de muerte se convierte, en ocasiones, en una extensión del dolor que se busca castigar. Desde una perspectiva ética, se debe cuestionar si es moralmente aceptable que un sistema de justicia cause tal sufrimiento, independientemente de los crímenes cometidos por el condenado. La noción de que un castigo tan extremo es necesario para restaurar el orden o dar ejemplo se ve empañada cuando los métodos utilizados para aplicar la pena son inherentemente imperfectos. Si el fin de la pena de muerte es aplicar justicia de una manera equitativa y digna, lo que ocurrió con Clayton Lockett desafía esa premisa. La inyección letal, en teoría un método indoloro, resultó ser todo lo contrario, dejando en evidencia las fallas humanas y técnicas que subyacen en un sistema que aún no ha logrado encontrar un método infalible para ejecutar sin causar dolor. El sufrimiento de Lockett también invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas del uso de medicamentos no aprobados o no suficientemente probados, como ocurrió con el Maxilam.
El uso de un fármaco en lugar de uno ya establecido y probado no solo fue un error médico, sino que también resalta la peligrosidad de experimentar con vidas humanas. La administración de Maxilam no solo fue una violación de los protocolos de ejecución, sino que también pone en duda la ética de usar productos farmacéuticos para fines punitivos. Si un fármaco no está destinado para usos en seres humanos en una ejecución, ¿es ético seguir adelante con su aplicación sin conocer todas las consecuencias? El caso de Lockett deja claro que, en este contexto, la falta de pruebas adecuadas y el uso de fármacos no regulados puede resultar en una tragedia irreparable, no solo para el condenado, sino también para todos los involucrados en el proceso. A nivel más profundo, la ejecución fallida de Lockett plantea la pregunta de si el Estado tiene el derecho moral de quitar la vida de un ser humano, incluso en los casos más atroces. Si bien es cierto que Lockett cometió un crimen horrible, lo ocurrido en su ejecución demuestra que, incluso cuando la pena capital se administra de acuerdo con los procedimientos establecidos, los fallos humanos y técnicos pueden generar un sufrimiento insoportable. Esto plantea la pregunta fundamental: ¿es posible que un sistema de justicia, incluso uno tan aparentemente estructurado y meticuloso, realmente tenga el poder de imponer una sanción irreversible como la muerte de una persona sin causar daño adicional o violar derechos fundamentales? El caso de Lockett sugiere que este poder, incluso si está respaldado por la ley, es inherentemente defectuoso y susceptible de causar más sufrimiento. Este caso también refuerza las críticas hacia la participación de los médicos en las ejecuciones. La ética médica, defendida por el juramento hipocrático, está dirigida a aliviar el sufrimiento y proteger la vida. Sin embargo, la participación activa de médicos en las ejecuciones pone en conflicto estos principios fundamentales. La implicación de médicos en un proceso que provoca daño y sufrimiento va en contra de los valores básicos de la medicina. La profesión médica debería estar orientada a la curación y el alivio del sufrimiento, no a ser parte de un sistema punitivo que no tiene en cuenta las consecuencias humanas de sus acciones.